Hola queridos amigos, estamos en este nuevo programa de En Perspectiva y a pesar de mi resfriado, como veis, aquí estamos como un clavo, porque tenemos algo interesante que contaros, que lo crean un matrimonio. Él se llama Miguel Cabrera y ella Esther Martínez, y se llama Sí a María. Ellos nos van a contar de qué se trata cuando hablamos de Sí a María. ¿Qué tal estáis, Miguel y Esther? Pues muy bien, aquí en Madrid. Qué ¿Qué tal, alegría. Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, contadnos cuando hablamos de Sia María, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que vosotros habéis creado? Bueno, nosotros realmente podemos decir que nosotros no hemos creado nada, que esto simplemente recibimos una llamada de la Virgen de forma independiente, Esther y yo, en Medjugorje, ella por un lado, yo por el otro, y al ponerlo en común, pues bueno, pues quedó ahí. Y luego nuestro párroco de la parroquia verbalizó la llamada que la Virgen nos había hecho, ¿no? Y la llamada era que quería que lleváramos familias a su Inmaculado Corazón. Entonces, nuestro párroco, ¿cómo lo verbalizó? Porque nos hizo un encargo de organizar una peregrinación a Fátima al año siguiente eh, para familias de la parroquia. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues no vamos a decir que no, vamos a decir que sí y a responder a esa llamada. Aunque hoy por hoy podemos decir que todo esto viene de mucho tiempo atrás. Sí, ¿no? Sí, bueno, nos sobraban 4 días de vacaciones y fuimos en familia a Fátima, con un poco la idea de descansar, de desconectar, pero esos 4 días se convirtieron en una auténtica peregrinación. Y fue justo cuando volvimos, cuando decidimos ir a Medjugorje y teníamos claro que lo queríamos hacer en peregrinación, ¿no? Puesto que cambia mucho bueno, pues el ambiente que se crea para poder recibir ese abrazo de mamá. Y fue como dice Miguel, pues ahí luego ya donde afianzó esa llamada, ¿no? Oye, ahora que hablando de peregrinaciones, que después seguiremos a ver cómo lo hacéis, pero quería yo preguntaros, mucha gente dice, bueno, pero vamos a ver, para estar con la Virgen no hay que ir de peregrinar a ninguna parte, ¿no? Esto de peregrinar, ¿por qué tanto viaje, tanta cosa? ¿Y qué pasa? ¿Que no podemos ir a la Virgen de la parroquia y hacer oración delante de ella? ¿Qué es lo que tienen las peregrinaciones que vosotros habéis recibido y creéis que importa tanto para montar Sí a María? Una peregrinación a un lugar mariano, estamos diciendo que es un lugar de mucha oración, evidentemente una parroquia o en casa, ¿no? Si tienes una imagen de la Virgen, pues le puedes rezar y ella te va a escuchar y te va a abrazar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú vas a peregrinar y vas dispuesto con tu corazón a encontrarte con la Virgen, con un grupo de personas conocidas o desconocidas, la Virgen entra de lleno porque tú te preparas, tu corazón va exclusivamente a ello. No vas a rezar un Ave María, no vas a rezar un rosario, vas a encontrarte cara a cara con la Virgen o con el Señor a través de María, ¿no? Entonces la diferencia principal o por qué le podríamos decir a la gente que dice, no, pero ¿por qué viajar? No, no es viajar, no es un viaje turístico, no, es subir al cielo. Es ponerte en camino, ¿no? Como bien dice la palabra, y ir como a su casa, ¿no? Entonces, claro, yo siempre lo digo, yo puedo hablar con mi madre por teléfono, pero cuando yo voy a verla y me prepara esa comida tan rica que me gusta, pues todo se hace más especial, ¿no? Al final necesitamos relacionarnos para poder sentir el amor unos con otros. Y si encima lo haces con un grupo de personas, pues el clima que se crea es especial para que ellos nos puedan, bueno, pues abrazar, ¿no? Qué bien, sí, sí. Pues muy bien, o sea que lo que no estáis viendo merece la pena peregrinar, porque es verdad, exponerse a ello, son unos días además, porque normalmente vas, eso, el viaje te tienes que preparar, disponerte, la gente va abriendo quizá el corazón también, ¿no? Porque al rezar juntos también se reciben gracias juntos. Y entonces conoces también, hay gente porque te cuenta pues cosas que lleva adentro que no se ha atrevido a contarlas. Entonces son muchas cosas las que se reciben en una peregrinación, ¿no? Efectivamente, tú has nombrado, Mariana, algo muy importante que es la oración.
oración comunitaria, evidentemente, pero es que las peregrinaciones que la Virgen nos manda a hacer son rezadas. Es decir, nosotros no lanzamos un destino sin que previamente en familia, en matrimonio y con nuestras hijas hayamos rezado para ver dónde es donde ellos quieren que organicemos una peregrinación. Y luego, antes de la peregrinación, rezamos diariamente por los peregrinos, antes de que se apunten y una vez que se han apuntado, evidentemente. Entonces, o sea, el motor de las peregrinaciones debe ser la oración, el motor no debe ser el interés para ir a un lugar a hacer una fotografía. No, no es eso. Es la oración para que el Señor obre. Y luego en ese ambiente ¿no? Tú has comentado que la gente se abre, es espectacular. O sea, el ambiente que se crea o que el Señor crea para que pueda obrar a través de la gente que va, para que la gente abra el corazón y alguien le pueda dar un consejo, un consuelo, un abrazo. Hay abrazos sanadores de gente que no se conoce, pero el Señor ha tocado, suelta la lágrima, empiezan a llorar en un momento determinado y ahí hay un abrazo sanador. Y ese abrazo no lo da el peregrino al otro peregrino, ese abrazo lo da el Señor a ese peregrino que lo necesita y lo materializa, ¿no? Físicamente, humanamente, ¿no? Por eso la oración es el motor de cada una de las peregrinaciones que Sía María o nuestra familia organiza, ¿no? Contadnos cuándo habéis empezado Sía María y un poquito la evolución que habéis ido haciendo desde que empezasteis y cuándo. Bueno, pues Sía María, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Se materializó en esa peregrinación de parroquia y luego cuando volvimos, pues o sea, sentimos que la Virgen nos pedía más y que nos necesitaba más, ¿no? En su equipo para poder acercar almas al Señor y bueno, pues ahí ya decidimos lanzarnos fuera de nuestra zona de confort, fuera de nuestra parroquia y bueno, pues ese mismo año. A 3 meses vista, en agosto, justo también teníamos unos días y dónde mejor ir que a Fátima de nuevo, ¿no? En esa ocasión nos lanzamos, lo pusimos, bueno, pues intentando llegar a un máximo número de personas y nada, y fue una peregrinación pequeñita, con 30 personas. No nos conocíamos, excepto alguna familia amiga que vino. Y bueno, pues es verdad que fue muy compleja a nivel humana porque no llegábamos a llenar un autobús, pero bueno, pues al final Costes. sí, los costes se nos habían disparado un poco y los teníamos que asumir porque, bueno, es que no podíamos decir que no, ¿no? Y dejar a esas personas fuera. Y esa peregrinación tuvo muchos milagros palpables. Contar, porque eso es Sí, importantísimo, porque fíjate que fue todo como que no se iba saliendo, a ojos del mundo no iba Eso es. saliendo, no cuadraban las no, cuentas, el autobús carísimo, que veías que no estaba teniendo éxito, ¿no? Aparente. ¿Y qué Justo. pasa? ¿Cómo fue el fruto? ¿Qué pasaba? Eso, tantas cosas que sucedieron. pues nada más llegar, humanamente hubiéramos dicho que esa llamada era inventada por parte nuestra, porque sí, pero como vimos varios milagros, uno de ellos fue el chofer del autobús, que no iba a venir porque nosotros solicitamos que viniera el chofer de la anterior peregrinación y el día de antes nos cambiaron de chofer. Pues el chofer nos acompañó y a la vuelta, ya en Madrid, al día siguiente quedó con el sacerdote y después de 20 años sin pisar una iglesia, Uy, se confesó y comulgó. ay, por El Dios, chofer. qué maravilla, Eso fue ¿eh? uno de los milagros. Otro de los Fíjate. milagros podemos hablar de una mujer que fue sola, bueno, en un episodio personal de ansiedad, de estrés. Se quería volver a Madrid, pero recibió un mensaje por parte nuestra de que el sacerdote estaba en el confesionario número 2. Algo en su interior le dijo de hablar con el sacerdote, habló, se quedó, y hoy por hoy es una de las peregrinas, ¿cómo se dice? Asiduas. Ok. Asiduas de Sía María. Tiene una sonrisa, o sea, la Virgen le sanó Qué en esa maravilla. peregrinación. Podemos hablar de esos dos milagros, ¿no? En la primera peregrinación hubo un milagro que la Virgen mostró una enfermedad a una persona, una enfermedad bastante grave, con un diagnóstico muy malo. Hoy por hoy está sano. Fíjate.
Bueno, Y bueno, esa persona, gracias a descubrir esa enfermedad, ha habido muchos milagros internos en su familia, espirituales. Pues claro, decía, yo preparo la mochila, voy a preparar la mochila porque me voy a encontrar con el Padre, ¿no? Pero no solamente se quedó en ese milagro de preparar la mochila para encontrarse con el Padre, sino que dijo, vale, con la mochila cargada, vas a seguir aquí, en este mundo, sano, para que puedas seguir haciendo tu misión, ¿no? Es espectacular. ¿Cómo le vamos a decir que no a María? Entonces, después de esa peregrinación de agosto tan compleja, pero con estos milagros, la Virgen nos dijo, "Mm, darle forma, darle forma al proyecto. porque todavía no tenía Eh, nombre ni nada, ¿no? Simplemente lo organizabais. no, Sí, inicialmente le queríamos poner el nombre Fiat, de hágase, pero evidentemente a nivel legal, pues no estaba permitido. Pero el Señor nos puso a una familia que, siempre lo decimos, es un pilar fundamental para nuestra familia y por ende, un pilar de Sia María, que aportó las tres partes fundamentales para que el proyecto se iniciara. La parte legal, porque claro, no tenemos conocimiento de crear una empresa. Y claro. una empresa también, ahora comentaremos, que había que crearla en un periodo de tiempo porque ya fijamos la primera peregrinación, que ahora contaremos. El segundo pilar era en el ámbito del marketing, por así decirlo, creación de página web. Como la forma que tiene Sian María es una agencia de viajes online, la forma humana, pues es necesaria una página web, que también tenía que estar creada en un periodo muy corto de tiempo. Y la tercera, para nosotros, la más fundamental, ese pilar que nos ha aportado esta familia es el pilar A nivel a nivel espiritual. espiritual. Porque ya sabéis que cuando tú le dices sí a María, bueno, primero, como dice un amigo nuestro, si le dices sí a María, te la lía. Y Se luego, empieza a trabajar. paralelamente hay alguien que no le gusta, ¿no? Si tú quieres hacer cosas para acercar almas al Señor. Y entonces hay muchas complicaciones, tanto a nivel de desolación, espirituales, como complicaciones tontas de mandar un documento para la inscripción de la web, por ejemplo, y que el ordenador no funcione, lo tienes que mandar a una hora. Y complicaciones, bueno, pues ya sabemos que hay. No vamos a hacer publicidad, pero sabemos Entonces, este pilar espiritual es fundamental porque nosotros rezamos, pero que haya una familia que también rece por ti, rece contigo, mantenga los tiempos, sabe tu preocupación porque están ahí como si vivieran aquí al lado nuestra, ¿no? Pues es maravilloso, ¿no? Y si quieres cuenta tú lo de la primera peregrinación, Bueno, entonces esa que... cuando vinimos de agosto, de la peregrinación de agosto, pues después de haber vivido esos milagros tan palpables, pues no podíamos decir que no, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien ha comentado Miguel, nos lanzamos a formalizar todo por dar esa seguridad al peregrino, porque nosotros, a pesar de cada uno trabajar en nuestros trabajos, en otros sectores, pues decidimos formalizarlo. Lo que ha comentado Miguel tenía que ser en un tiempo bastante corto, porque cuando vinimos en agosto sentimos que la Virgen también lo que nos pedía era llevar pues almas directamente al Sagrado Corazón de su Hijo. Entonces, pues no sé si lo conocéis, pero en Valladolid está la Basílica de la Gran Promesa, es donde se ha aparecido el Sagrado Corazón en España, que solo se ha aparecido en dos lugares en el mundo, al Beato Bernardo Hoyos. Nosotros lo conocíamos de haber estado en esa casa varios fines de semana ayudando y bueno, pues sentimos que teníamos que organizar una peregrinación allí porque la Madre es lo que nos estaba mandando. Entonces, bueno, pues la organizamos y, y nada, y eso, pues claro, en ese corto de tiempo, en ese periodo corto de tiempo, también queríamos legalizarlo porque queríamos consagrar la empresa allí, ¿no? Y que esa primera peregrinación ya con Sia María, pues fuese en ese lugar tan Tan especial, ¿no? especial. esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús, porque nosotros, a nivel familia,
que también por eso hemos dicho que no empezó en Medjugorje, no empezó tampoco en Fátima, cuando fuimos en esa peregrinación familiar. Esto yo creo que el Señor lo tenía pensado desde hace ya muchísimo tiempo, desde la eternidad, y nos ha ido preparando a nivel familia, estamos consagrados a la Virgen, los cuatro, consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, está entronizado en nuestro hogar, y cómo no consagrar Sia María al jefe de Sia María, porque todo viene para llevar almas al Señor, ¿no? Y en este periodo, ¿no? Desde agosto hasta la peregrinación y la formalización de la empresa y la peregrinación a la Basílica de la Gran Promesa, pues cuando la empresa ya estaba formalizada, bueno, pues mi jefe me convoca a una reunión y me comunica que en 2 días tengo que dejar la empresa. Oh, Mi empresa es una empresa alemana, había reestructuración en todos los países donde estamos y aquí en España pues me tocaba a mí. ¿Qué es lo vaya. que ocurre? Al haber creado la empresa, eh, yo soy socio autónomo societario, pues al quedarme en el paro, ya no tenía derecho a cobrar el paro mensual. Entonces, de la noche a mañana me quedo sin derecho a paro, sin coche, porque tenemos coche de empresa, Ay, el sueldo grande de casa, que era el mío. eh, bueno, pues una situación con 2 hijas, con un perro, una situación compleja a nivel humana, pero a nivel divino, teníamos una serenidad en nuestro interior de saber que el Señor nos estaba quitando todo aquello que nos iba a impedir hacer su obra. ¿Cuál? Sí a María. ¿En qué formato? Hoy por hoy las peregrinaciones. Pero nos quitó esos apegos humanos, porque hablamos muchas veces, ¿no? Y en los grupos de matrimonio, en las catequesis a los niños, no, hay que confiar en el Señor, que sí, que el Señor, que es nuestro Dios, nuestro Padre, hay que confiar. Pero claro, es muy fácil confiar teletrabajando, claro, con tu coche aparcado para ir a Mercadona a comprar, con tu sueldo. O sea, es muy fácil, es muy fácil confiar de esa forma, ¿no? Entonces el Señor dijo, si habéis dicho sí a María, pues vamos a demostrar hasta qué punto vais a confiar en mí y en mi providencia para, para hacer la obra que os hemos encomendado, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esa serenidad ha habido momentos duros, y sigue habiendo, porque está esa lucha, ¿no? Entre lo humano y lo divino, los apegos de las necesidades, confianza en el Señor, pero bueno, el Señor es muy grande y como nos dice en oración, lo tiene todo controlado. y entonces ya tú te quedaste toda esa tragedia entre comillas, pero tú, la verdad, que tenías que encajar, claro. Confiáis, ahí seguís y os da tiempo, organizáis la peregrinación al Sagrado Corazón, ¿no? ¿Y qué tal de ahí? ¿Cómo se llenó? ¿Tú fue mucha gente? ¿Cómo fue todo? Sí, la verdad es que esa peregrinación fue maravillosa. Nosotros recibimos personalmente unos regalos maravillosos. Bueno, pues volvió, ¿no? A pesar de esos momentos tan duros que estábamos viviendo, pero volvió esa confianza y esa serenidad como dice Miguel, lo tengo todo controlado, aunque yo siempre digo que, bueno, pues yo no dejaba de pensar en mis hijas, ¿no? Claro. Yo me, me enfadé un poquito, ¿no? Porque dije, madre mía, Dios señor, mío, ¿no? todo lo que te estamos dando y ahora llega y deja a mi marido para hombre, ¿no? Y además Claro, era muy bonito, ¿no? Porque también hacerlo sin ánimo de lucro, pues la verdad es que esas no, te llena mucho el corazón. Pero fui a hablar con él, ¿no? Bueno, aquí hay un convento donde está expuesto el Señor y bueno, pues le dije, le comenté mi enfado y, y le dije, mira, Señor, si este es el camino, pues teníamos una peregrinación a Fátima para finales de diciembre, ya también prevista.
y solo había 15 peregrinos apuntados y quedaba como un mes o así. Entonces le dije, Señor, si es el camino, yo necesito como verlo muy claro, por favor, pues que se apunte más gente, ¿no? Para yo, mi confianza, pues poder apoyarla en algo, ¿no? En algo palpable. Y entonces el Señor, que tiene pues mucho sentido del humor, pues de esas 15 peregrinos, al día siguiente se cayeron 6, ¿no? Y bueno, pero seguimos confiando porque es cierto que muy en el fondo de nuestro corazón, ¿no? Por los apegos terrenales que teníamos, pues teníamos que seguir diciendo sí. Además, el nombre, después de haber puesto ese nombre de sí a María, pues cualquiera dice no. Y, y justo se cumplía un año porque nosotros entronizamos al Sagrado Corazón en casa el día de Cristo Rey y se cumplía un año de la entronización y ese día pues empezaron a llover peregrinos para Ay, esa peregrinación qué bien. y al final tuvimos que ampliar el autobús Oh, porque fuimos más de 50 y fíjate, fue preciosa. La verdad es que fue preciosa. menos mal, Fue, ¿eh? fue, o sea, Qué alegría, ¿eh? sí, Qué fue bien, como el dar ese casi nada y él dio pues como siempre, ¿no? Ese casi todo. qué bien. Nos, O sea que, y habéis seguido haciendo peregrinación, nos quedan 5 minutos y entonces quería yo que dejarais eso claro, las cosas que queréis para los que nos están viendo, por apuntarse a las peregrinaciones, o cómo lo hacéis si cada año cambia y cómo se pueden informar, porque a lo mejor hay gente que le gusta, que están en otra parte de España, cómo se pueden apuntar, si anunciáis con tiempo a dónde, porque ya veo yo que es Fátima o a Valladolid, que cambia mucho, ¿no? Según vosotros veis, o que la Virgen os lo pide, ¿no? Entonces, contarnos las cosas importantes que queréis para que los que nos están viendo cuenten con sí a María. En primer lugar, nosotros, o sea, yo creo que es fundamental que quien nos esté viendo eh, confíe, ¿no? Confíe en María. Como hemos dicho antes, si a María te la lía, pero te la lía para bien. Te la lía para bien. Es una gozada trabajar para el jefe, es una gozada trabajar para Jesús. Hay que confiar, confiar y decir sí, cada uno en donde le esté llamando, ¿no? Pero para ello también hay que abrir la puerta y hay que ir a su encuentro, hay que ir preparando el corazón hacia su encuentro. Nosotros lo que ofrecemos es, bueno, pues una serie de peregrinaciones, como hemos comentado, están ya publicadas en nuestra web, en la de este año sacaremos alguna más, que es, la web es muy fácil, www.siamaria.es, no tiene complejidad. Entonces, ahí vienen publicadas las peregrinaciones que tenemos a fecha de hoy. Y la mayoría de ellas salimos desde Madrid. Tenemos una parroquia de un pueblo de Ciudad Real nos ha encargado, Carrizosa, para el verano. Estamos abiertos también para parroquias, colectivos, colegios, grupos que quieran organizar una peregrinación de España, incluso a nivel internacional. Estamos Claro, qué buena en idea. conversaciones con otros países Sí, para traer a personas que peregrinan aquí a Europa y hacer un tour en lugares marianos, insisto, pero no para hacer la fotografía. O sea, nosotros, si tú quieres hacer la fotografía, no nos contactes porque lo vamos a defender claramente que vamos a un entorno muy sencillo, con actividades que solamente las conocerán pues el organizador, el que me contacte, porque los demás peregrinos no saben qué vamos a hacer, pero es algo tan sencillo que es simplemente para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti y en tu familia, ¿no? Tenemos también Instagram, por si nos quieren seguir, también sí a María, sí guión bajo a guión bajo María. Ahí vamos volcando fotografías, vídeos de las peregrinaciones. Queremos transmitir lo que el Espíritu Santo obra en cada uno a través de una imagen, de una imagen del peregrino, no nuestra. Nosotros ahí queremos dar un paso atrás porque estamos en el equipo, estamos en el ejército de María y queremos que ella sea la que actúe, ¿no? Y nosotros queremos luchar y seguir rezando para mantenernos detrás en la organización, en la oración, en acompañar a los peregrinos, en dar ese cariño, ese abrazo, en materializar lo que el Señor a través de la oración nos va diciendo, nos va guiando, nos va iluminando para que tú tengas ese encuentro con el Señor. Y sobre todo, ya no solamente que tú tengas el encuentro con el Señor, nosotros lo que queremos es que cada uno de los peregrinos que lleguen hacia María
o no. No hace falta que sea sí a María. O sea, lo que queremos es que cada uno asuma su misión, que es la misma misión que tenemos cada uno de nosotros para acercar almas al Señor. El Señor nos necesita a cada uno de nosotros. Eso es lo que queremos que quede en un futuro en cada uno de los peregrinos de Sea María, que no se quede con una experiencia sobrenatural, sino que esa experiencia sobrenatural se transforme en su corazón, en su vida, y podamos seguir eh, diciéndole sí a María para que en tu vida. realmente, como prometió en Fátima, su inmaculado corazón triunfará. Pero nos necesita a cada uno de nosotros. Sí, que Y eso sea es lo que como queremos que... fermento en la vida de cada uno para que allá donde vuelva pueda de verdad Eso es. seguir con el sí a María, expandiendo que su Eso corazón triunfe. Claro, es. oye, qué Eso es. preciosidad lo de sí a María, ¿eh? Es una maravilla porque jo, es duro. O sea, mis hijas dicen, papá, es que trabajan más que antes. Claro, porque soy, claro, porque ahora hago todo, ¿no? Soy el contable, el comercial, el administrativo, el técnico, el de marketing. Pero a pesar de la dureza y de la incertidumbre, pero hace falta, pues eso, que cada uno de nosotros, digamos, sí, sí a María. Se nos acaba el tiempo, pero lo que nos estén viendo, qué bonito que habéis empezado peregrinando con sí a María, pero lo que os importa es que cada uno le digamos sí a María en nuestras vidas y que la tengamos a ella, nuestra reina. Y entonces me encanta porque tenéis mucha fuerza, se conoce que ella desde luego sois su equipo y os tiene ahí intensamente ahí de ayudantes para todo. Que hoy día tanta falta nos hace falta esto, es gente con fuerza, con esa alegría, con esa vocación de entrega que tenéis vosotros. Así que enhorabuena y a los que nos estáis viendo, contactar con Sea María, porque ya veis que es que tienen diversidad de peregrinaciones en el interior de cada uno y después que van a repercutir en nuestras vidas. Así es. Muchas gracias. Pues Muchas muchísimas gracias, gracias Mariana. a los dos y nos despedimos hasta el próximo programa.